Que el Señor te bendiga. Ahora estamos en lo que le habíamos prometido, un panel sobre la Navidad, a enfocarlo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico. Para eso tenemos a dos hermanos calificados. Está aquí con nosotros el hermano Anderson Capellán Mercedes, ministro de la congregación de Villa Consuelo. También el hermano Alex Rodríguez, evangelista de la congregación del Ensanche Osama. Que Dios me lo bendiga a ambos hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Amén, amén, mi hermano. Estamos igualmente bien, a ti. gracias a Dios. Gracias a Dios. Ale, ¿qué nos puede decir de la Navidad? Una definición breve ahí. ¿Qué tú puedes decirnos al público de Red de Gracia? Bien, podríamos decir que Navidad se refiere a una época que tradicionalmente se ha usado para recordar básicamente el nacimiento de Jesús. De hecho, la palabra Navidad se refiere a natividad, que es nacimiento, ¿no? Y una fecha en la cual las personas celebran, ¿verdad? Diferentes tipos de actividades que están relacionadas precisamente con esta época. Como por ejemplo el asunto de la cena de Navidad, el poner los arbolitos en la casa, entre otras cosas que podríamos reseñar que son parte de esta época festiva navideña. Gloria a Dios. O sea, eso es lo que hace la gente, ¿verdad? La forma de celebrarla. Anderson, y desde el punto de vista histórico, ¿qué tú nos puedes decir, hermano? Bueno, muchas gracias a todos. Queremos enfocar un poquito la parte histórica. Los datos que tenemos, las reseñas que van desde lo más antiguo indican que todo esto es una mezcla de diferentes tradiciones, de hechos culturales, de algunas culturas, sociedades que venían llevando algunas celebraciones o festividades, básicamente enfocadas en conmemorar el natalicio de lo que ellos llamaban como su Dios, el niño Dios. Y se remonta a épocas desde los inicios del imperio babilónico, donde ellos hacían una fiesta al dios Sol y que coincidía con Tammuz y el nacimiento de su niño Nimrod, y ellos celebraban este acontecimiento como la celebración del natalicio del niño Dios. Y esta es una de las fechas que se tomaron para conmemorar o relacionar o ligar el nacimiento de Cristo con esta fecha que hoy se conmemora. Hermano Anderson Capellán, ¿cómo es esta conmemoración? Bien, como decíamos en la introducción, es una mezcla de varias tradiciones, costumbres. Ya ustedes saben que por lo general se usan símbolos y adornos como un árbol, como decoraciones de algunas plantas, como un muñeco de nieve, como diferentes figuras que se utilizan en las puertas, el arco, el círculo. Entonces todo esto se ha traído de diferentes civilizaciones y ahora se han ligado, se han conjugado en una serie de actividades, hacer regalos, hacer presentes. Se ha traído un personaje que nada tiene que ver con lo que sería el centro de esta conmemoración, y ustedes hablan de Noel, Papá Noel, Santa Claus. Entonces ya ustedes ven cómo se han conjugado símbolos, prácticas, costumbres, tradiciones que contradicen la verdadera esencia de lo que sería esta celebración si fuera una celebración basada en Dios, basada en su palabra y en las prácticas cristianas. Entonces hoy en día esta celebración está más enfocada en estimular el placer, el consumo. Se empeña mucho la gente en la celebración, en las fiestas, las bebidas, y darse una comelona en un día especial, que es la parte que más nosotros vemos como no nociva, no dañina de esta celebración. Nosotros, hermano, ¿podemos llamarle cristiana a esta actividad? Bueno, es una gran pregunta, es importante que entendamos esto. Llamarle cristiana a esta celebración, desde luego que no. ¿Y por qué no llamarle cristiana a esta celebración? Bueno, no tenemos ningún registro bíblico
No tenemos ningún dato en la palabra de Dios que nos hable de conmemorar el nacimiento de Jesús. Inclusive la Biblia hace silencio. Dios nunca se ocupó de darnos una fecha de cuándo nació Jesús, y esto nos da una gran señal. A Dios no le interesó revelarnos, indicarnos fecha del nacimiento de Jesús para que no tengamos una fuente o un motivo o una razón para querer conmemorar el nacimiento. La Biblia nos habla de recordar, de conmemorar la muerte de nuestro Salvador, porque con su muerte fue que nos rescató y que nos reconcilió con el Padre. Pero además, la celebración en sí tiene una carga de contradicciones con la palabra de Dios, con los elementos bíblicos. No vemos a los cristianos practicando esto, no tenemos registros ni históricos ni bíblicos de los primitivos cristianos conmemorando una celebración como esta. Ok, gloria a Dios, excelente. Ale, y verdaderamente esta es una época de reflexión. ¿Qué tú nos puedes decir de eso, hermano? Fíjate, hermano, es una pregunta muy interesante realmente, porque si ustedes analizan, lo menos que se hace en esta época es reflexionar, sobre todo en Dios, ¿verdad? Sobre todo en Jesucristo. Tal como decía mi hermano Anderson anteriormente, pues es una época festiva, lo que la gente busca es disfrutar, gastar mucho, ¿verdad? Lucirse una buena ropa, comerse una buena comida, entre otras cosas que son propias de esta actividad festiva de la Navidad. Entonces, no es para nada cristiana realmente esta época, dada la práctica que se realiza en ella. No es reflexiva, ojalá lo fuera realmente. Si alguien alega que debe ser una época afectiva, yo agrego el hecho de que debe ser todo el tiempo, debe ser reflexivo. No solamente Navidad debe ser reflexiva, ¿verdad? Todo el tiempo debe ser reflexiva, pero enfocada esa reflexión, ¿verdad? En Dios directamente y en las cosas que Él sí ha mandado. Porque como decía Anderson, no existe en la Biblia ningún registro que nos mande a nosotros, en la Biblia, pues, o Dios, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu, a practicar la Navidad o a practicar todas y cada una de las cosas que se hacen en esta época navideña. Gloria a Dios. Una situación, Alex, que se da. Si yo estoy en una casa y veo un arbolito, o veo una cena, una cosa de esa, o los famosos regalitos que se dan en esta época, ¿cuál debe ser mi postura como cristiano? O sea, ¿cómo yo debo comportarme ante esa situación? Ese es un buen punto, hermano. Algunos hermanos, incluso de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Los hermanos de la Iglesia de Cristo, hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen tener una mente abierta, ¿verdad?, y que eso no es nada. Si no vamos a eso, la manzana no era nada, ¿verdad? La que se comieron Adán y Eva, porque era una simple manzana. Y sin embargo, ya ustedes ven toda la desgracia que trajo al mundo, ¿verdad? Y las consecuencias que hemos tenido que pagar nosotros, los seres humanos, producto de esa simple manzana. Es cierto, el pecado es precisamente la infracción a la ley de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero cuando usted hace algo también que Dios no mandó a nivel espiritual, porque hay que entender algo, la Navidad no es solamente un asunto social, la Navidad es un asunto espiritual, señores, que estaba vinculado a la adoración al sol, y que está vinculado también a la adoración a Odín que hacían los nórdicos, señores, porque ese Santa Claus es Odín disfrazado. Entonces, cuando usted hace actividades que tienen que ver con esas cosas, eso es idolatría simplemente. Y hay que entender algo, el fuego quema, aunque usted no tenga la intención de ser quemado, pues si le puso el dedo, se va a quemar. Y la idolatría lleva al infierno, aunque usted no tenga la intención de ser idólatra, pero si usted la practica, se va igualito para el infierno, porque los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Así que la postura debe ser de recogimiento, ¿verdad?, en esta época. Si usted tiene la oportunidad de compartir con su familia, por supuesto. Pero si usted va a hacer una cena el 24, no la haga voluptuosa, una cena grandísima, ¿verdad? No, sino algo moderado, como usted lo hace comúnmente. Eso es lo que entiendo. Excelente. Anderson Capellán, ¿y por qué a esta conmemoración no se le puede llamar cristiana si supuestamente Jesús nació por esa fecha?
Yo no le puedo llamar cristiano, ni de relajo. O si supuestamente se celebra la figura de Jesús, su nacimiento, ¿verdad? Exacto. Bueno, es por lo que habíamos dicho hace un par de preguntas atrás y por lo que Alex acaba de mencionar. Hay una contradicción doctrinal y teológica en esta conmemoración. Fíjense, en esta actividad se levantan adornos, se hace, por ejemplo, la instalación de un nacimiento, se ponen figuras, se ponen imágenes, se ponen diferentes detalles que se utilizan como simbología para esta celebración. Esta es una carga de aspectos de idolatría que se han insertado en esta conmemoración. Entonces, nosotros tenemos elementos básicos como creyentes, como hijos de Dios, que nos dicen: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo. O sea, si usted agarra y pone a Jesús en una figura, usted está haciendo una imagen de algo que está en el cielo. Correcto. Ni siquiera Dios ni siquiera Él mismo se mostró para que el ser humano no se quiera hacer una figura, una imagen de Él. Entonces, ¿por qué decimos que no es cristiana? Porque nosotros estamos haciendo cosas, si la practicamos, que contradicen el cristianismo y la palabra de Dios. Poner un pesebre, poner a los animales, poner las diferentes simbologías que se utilizan, es una forma de nosotros impulsar y promover la adoración, la idolatría a estas figuras, a estas imágenes, aunque sea supuestamente del mismo niño Jesús, que la palabra de Dios nos manda a no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza. Entonces nosotros como cristianos, al establecer y al apoyar toda esta conmemoración, estamos indirectamente practicando idolatría, porque no debemos hacerlo. Esa imagen de Jesús es una idolatría, aunque sea Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es una idolatría, aunque sea de Jesús. Por eso no es una práctica cristiana. Desde el punto de vista de la tradición, ¿cómo podemos manejar esta fiesta? Bien, precisamente es un punto que quería tratar, porque en el seno de la iglesia hay un poquito de conflicto, de incoherencia en lo que es esta idea de una tradición y la manera en cómo nosotros como cristianos debemos manejarla. Y es porque hemos tomado el texto de Mateo 15, verso 7, donde Jesús habla de que ha invalidado los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, y se ha tomado como una idea general. Cualquier tradición es pecaminosa, cualquier práctica que traemos por nuestra descendencia, por nuestro país, nuestra cultura, se toma como un pecado y como algo que no debe ser. Y no es lo que Cristo quiso enseñar. Jesucristo aquí enseña que cuando nosotros dejamos de cumplir, dejamos de llevar a cabo un mandato de Dios para someternos a una tradición, entonces ahí sí estamos desobedeciendo a Dios. Pero una práctica, una tradición, una costumbre que nosotros desarrollamos como cultura, como país, y que no afecta, no riñe nada con lo que la palabra de Dios nos dice, no tiene por qué ser condenada. Nosotros miramos que tener una imagen, un cuadro en nuestra casa, un bodegón, de un cuadro de un animal, una vaca, un caballo bien hermoso, una imagen de nuestros parientes, nuestros abuelos, antepasados, de nuestros padres, eso no tiene ningún tipo de mal, porque no tiene un sentido, una carga espiritual o religiosa. Ahora, si ponemos una imagen de San Gregorio, de San Miguel, entonces ya ahí tiene un sentido de idolatría. Es lo mismo que levantar un nacimiento con todo el pesebre y los animales que estaban ahí. Entonces eso se convierte en una idolatría porque tiene un contenido espiritual, un contenido religioso. Por eso no está correcto. Ahora, cenar en familia, ¿en qué contradice, en qué choca con lo que la palabra de Dios nos señala? Si no vamos a hacer ninguna práctica pecaminosa, no vamos a embriagarnos, no vamos a hacer fiesta, no vamos a emborracharnos, no vamos a hacer nada que contradiga lo que Dios nos dice, entonces cenar en familia bajo las instrucciones bíblicas de que vamos a dar gracias a Dios, no vamos a comer, si con la palabra de Dios y la oración es santificado lo que comemos, entonces no tenemos por qué señalar que sea pecaminoso hacer una cena si estamos haciéndola con la cordura, con la sensatez que la palabra de Dios nos llama. Ok, hermanos, y entonces ese buffet que hacen el 24 de diciembre,
la cena de Nochebuena, que ponen diferentes tipos de platos, diferentes tipos de bebidas. ¿Cómo podemos analizar esa parte? ¿Cómo podemos recibir eso? Bueno, es lo que decía hace poco, que nosotros vamos a enfocarnos en qué Dios nos enseña, cuáles son los patrones espirituales que nosotros tenemos. Nosotros no debemos ser movidos por el consumismo, por la exageración, por la extravagancia. Nosotros vamos a tener siempre la mesura, el cuidado, vamos a manejarnos con comedimiento. Todo lo que el cristiano hace debe ser hecho así: dominio propio, mansedumbre, templanza en todo lo que hacemos. Entonces la cena, nosotros no podemos decir que sea pecado comer, porque la palabra de Dios nos dice eso, que nada de lo que nosotros comemos, nada de lo que entra en el vientre es pecaminoso ni te contamina. Entonces no podemos decirle a alguien que porque cene con su familia ese día está en pecado. Ahora lo que nosotros no podemos dejar es, como yo digo en la congregación, que el 24 cae domingo y no vamos a ir al culto porque estamos haciendo la cena de Nochebuena. Que el 24 es domingo y no vamos a ir a la iglesia porque estamos en familia. O que el día 25 es domingo y nosotros no vamos a ir a la congregación, no vamos a ir a adorar a Dios porque estamos en fiesta, en celebración de Navidad y de Nochebuena. Entonces es ahí donde nosotros entramos en conflicto con la palabra de Dios. Correcto. Es ahí donde nosotros violamos el mandamiento de Dios por nuestras tradiciones. No porque cenar sea pecado, es que no sabemos poner cada cosa en su lugar. Correcto. Entonces comernos un pavo, comernos un lechón, comernos un pollo horneado en un 24 no es pecado si nosotros lo hacemos dentro de los parámetros bíblicos que Dios nos señala. Reunirnos en familia, en armonía, en comunión, en paz y comer juntos. No podemos señalar bíblicamente que eso sea pecado. Ahora lo que no podemos entrar es en conflictos con la palabra de Dios. Amén. Amén. Alex Rodríguez, tenemos un tema que es la regalía, el doble sueldo, el sueldo número 13 que se da por esta época. ¿Qué tú nos puedes decir de eso, hermano? Es una pregunta muy interesante, señores, realmente. Porque este punto precisamente ha movido mucho a confusión. E incluso algunas personas que son inconversas te dicen a ti como cristiano: pero si ustedes no guardan la Navidad, tampoco deberían recibir el doble sueldo. Y algunos hermanos piensan incluso que si participan del doble sueldo, también están participando de la Navidad. Y realmente no es así. Hay que resaltar eso. Es porque recuérdense que el asunto del doble sueldo o la regalía pascual, como se conoce comúnmente, precisamente es un derecho adquirido de parte de los empleados, los colaboradores. Porque si usted no trabajó nada en el año, no le toca ni un centavo, aunque sea en Navidad, aunque sea... Además no se hace el 25 de diciembre tampoco, el pago siempre se hace, por ejemplo, los días 5, bueno, depende, pero nunca coincide generalmente con esa época. ¿Por qué se hizo en diciembre? Porque generalmente en esa época, y ustedes saben muy bien que es así, hay una gran erogación de una gran cantidad de dinero que la gente gasta, tanto en el asunto de la cena navideña, como decía el hermano Anderson, como también la gente compra ropa nueva, pinta la casa. Por lo menos en nuestro país se hace así, pero generalmente es una época en la que hay un gran derroche de dinero. O compra un carro también, por supuesto, así es. El punto es ese: hay una gran erogación de dinero en esa fecha, y por eso precisamente el Congreso, ¿verdad?, junto con los empresarios, acordaron que era en diciembre que se debía dar precisamente el doble sueldo. Pero no, al participar del doble sueldo, no se está participando de la Nochebuena. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra, desde ese punto de vista. Ok, gloria a Dios. Entonces, hermanos, un mensaje final para la audiencia del programa Red de Gracia. Hermano Alex o yo. Cualquiera de los dos. Adelante, para nosotros Alex. Es una bendición que cualquiera de los dos hable. Un mensaje final, hermano. Bueno, lo voy a decir yo, hermano Alex. En conclusión, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ver los principios bíblicos y a tener un manejo correcto, prudente, sensato y sobre todo coherente. Que no pongamos en conflicto la palabra de Dios, que no creamos nosotros que la palabra de Dios la vamos a manejar a nuestro antojo y que la pongamos a contradecirse a ella misma. Ella no se contradice, pero muchas veces nosotros, con la manera en que nos manejamos, estamos entrando en contradicción. No podemos decirle a una persona que es malo que coma
cuando el Señor nos dice que lo que tú comas no te contamina. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse. Entonces nosotros debemos aprender a manejar cada principio bíblico de una manera correcta. Cualquier tradición, cualquier elemento que nosotros recibimos como cultura, como sociedad, nosotros lo practicamos siempre que no pongamos las cosas de Dios en entredicho, que no violemos los mandamientos de Dios. Como dice Pedro, recuerden ese texto en Hechos 5:29, juzguen ustedes, ¿es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres? Desde luego que no. Nunca vamos a dejar de obedecer a Dios para cumplir, para someternos a cualquier tradición o cualquier práctica que hayamos recibido. Dios merece que le adoremos, que le pongamos en primer lugar, y siempre vamos a hacer las cosas enfocados en que esto no es ningún elemento que viole los principios bíblicos y los mandamientos de nuestro Dios. Así debemos manejarnos. Todo lo que hagamos debe ser hecho por el Señor y para el Señor. Y agregar finalmente también a lo ya dicho anteriormente, que la fecha de la Navidad, la época navideña, es una época también peligrosa. Ustedes saben que la gente precisamente está bebiendo muchísimo en la calle y ocurren muchísimos accidentes de tránsito. Por lo tanto, es bueno que nosotros nos recojamos y andemos con cuidado en la calle y con la debida prudencia y mesura que caracteriza al Hijo y a la hija de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, hermano, pues nosotros en Red de Gracia le damos las gracias precisamente al hermano Anderson Capellán, ministro de la congregación en Villa Consuelo, la congregación que tiene el local más viejo, ¿verdad? El primer local de la iglesia. El primer local construido, correcto. Gloria a Dios. Y al hermano Alex Rodríguez, que es evangelista de la congregación del Ensancho Sama. Nosotros le deseamos toda la bendición a ustedes, a su familia, Amén. a su ministerio, y que sigamos adelante unidos, ¿verdad? Como un solo hombre, una sola mujer, un solo joven, un solo niño, listos para llegar al cielo. Aleluya, aleluya, aleluya.